Recordándoles, chicos, también que mañana ustedes tienen simulacro, ¿sí? Mañana el aula tiene simulacro de examen de admisión. Mañana desde las 8 de la mañana hasta las 11 pueden entrar a su simulacro y rendir ese simulacro. Ya les han dado las pautas, ¿verdad? ¿Están enterados, chicos, del simulacro mañana acá en Pitágoras? El simulacro no es mañana, chicos. Domingo. A ver. Ah, el básico es hoy. El avanzado es el domingo. El básico es hoy hasta las 11 p.m. Entonces, caso preguntarles, ¿no? ¿Ya dieron el simulacro? Es hoy, es hoy, es hoy. Hasta las 11 tienen tiempo para entrar. ¿Ya entraron, chicos? Algunos. ¿Ya entraste, Yayir, todavía? Mayra. Ya, tienen que entrar a su simulacro, ¿ah? Háganse la idea ya que van a entrar luego, entonces, de la clase al simulacro. Ya, chicos, a ver, empezamos con la clase. Entonces, nosotros hemos visto hasta el momento que todo texto, ¿no? Tiene una estructura básica, chicos, la cual está compuesta por el tema, la idea principal, ¿no? Y que tanto el tema como la idea principal están sustentados en en ideas secundarias. Quisiera señalar también que
Cuando venga la pregunta por el tema central, porque esto es más que todo una pregunta, vamos a marcar aquello que sea semejante a la idea principal. Porque ustedes saben muy bien que el tema solo es un concepto. ¿Sí? El tema solo es un concepto. Mientras que la idea principal es lo más importante que se dice de ese concepto, ¿no? Además, debemos señalar que el título no es parte de la estructura del texto, ¿no? El título no es parte de la estructura del texto, pero para fines didácticos se incorpora, ¿no? En las preguntas porque se le asocia directamente con la idea principal. Podemos decir incluso de manera breve que el título viene a ser un resumen, o el título resume a la IP. El título resume a la IP. ¿Está bien? El título resume a la idea principal. Bien. Avanzamos. Título, ¿no? Te decía, es una frase nominal que carece de verbo, que resulta ser más precisa, que resulta ser más clara e inclusiva en comparación al tema y la idea principal. Responde la pregunta, ¿qué frase resume la idea principal? Y la idea principal de un texto puede expresarse, obviamente, a manera de título, ¿no? A continuación te ofrecemos algunos ejemplos. Miren, José María Arguedas, perspectiva literaria de la realidad nacional. Eso es un verdadero título. La batalla de Arica, trascendencia. La sequía y sus consecuencias. Estos son títulos. El asma y su naturaleza. En estos ejemplos que acabo de dar, pueden haber algunos signos, algunos marcadores que también podrías tú utilizar o en los cuales podrías apoyarte para que también puedas plantear un adecuado título. Y me refiero puntualmente a los dos puntos o al conector I, ¿no? Al conector de edición I. Listo. Un ejemplo más, ¿no? La solidaridad y su compromiso. Ahora, también nosotros nos toca trabajar el resumen. Y podemos decir que el resumen es, pues, la síntesis del texto. Es la formulación de la idea central más un compendio breve del contenido global. Las dos propiedades fundamentales del resumen son la esencialidad y la brevedad. Para todos lados, Iván. La cosa conozco, las ellas no.
Vamos a este ejemplito, por favor. A ver, dice, Laurent de Lavoisier es conocido en la historia de la ciencia como el gran gestor de una revolución sin precedentes en el campo de la química, como acota Cohen en la revolución y la ciencia, ¿no? El rasgo central de esta revolución química fue la demolición de la vieja teoría del flogisto y su reemplazo por un nuevo esquema conceptual basado en el rol del oxígeno, es decir, la teoría de la oxidación. Por ello, la obra de Lavoisier, ¿no?, estableció una armónica simbiosis entre teoría y medición, al llevar a cabo los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos con el fin de evaluar las doctrinas químicas vigentes en la época. Fue plenamente consistente de la necesidad de hacer un viraje radical en el dominio de la química y por ello se suele decir que fue un científico en busca de una revolución. Quería repetir uno por uno todos los experimentos llevados a cabo antes de él para corroborarlos o para demostrar la comisión de algún error. Brindó las primeras pruebas rigurosas y fehacientes para establecer la ley de la conservación de la materia. Algunos de los experimentos más importantes de Lavoisier examinaron la naturaleza de la combustión, así como el papel del oxígeno en la respiración de los animales y las plantas. En su monumental Tratado Elemental de Química, Lavoisier definió operativamente el concepto de elemento como una sustancia simple que no se pueda dividir mediante ningún método de análisis químico conocido y elaboró una teoría de la formación de compuestos a partir de los elementos. De esta manera, perfiló mejor una intuición de Boyle avanzada en el químico escéptico, ¿no? Se puede aquilatar la naturaleza revolucionaria del trabajo de Lavoisier si consideramos que los viejos teóricos del flogisto, como Priestley, sostenían el carácter compuesto de los metales a la luz de la siguiente fórmula. Cal flogisto, metal. Lavoisier propuso correctamente que los metales eran elementos y que el oxígeno, no el inexistente flogisto, es el agente crucial en los procesos de combustión, calcinación y respiración. Atento, atento. La idea es hacer un buen resumen. A ver, tiene una segunda parte de esto, pero quisiera ver si se ha entendido hasta aquí. Más o menos de quién se está hablando, jóvenes, por favor. Hasta el momento, ¿de quién se está hablando? ¿Quién sería el tema?
Ya, pero ese es el tema, ¿no? General, solamente Antonio de Lavoisier, ¿no? Ese es el tema. Ya, pero eh, ahora hay que tratar de buscar la idea principal, porque si me van a pedir el resumen, necesariamente debe ir la idea principal y sus complementos, o sea, y las ideas secundarias. Voy a volver a leer a ver lo más relevante. Es conocido en la historia de la ciencia como el gran gestor de una revolución sin precedentes en la química. Como acota Cohen, el rasgo central de esta revolución de Lavoisier es la demolición de la vieja teoría del flogisto y su reemplazo por un nuevo esquema conceptual, la teoría de la oxidación. Hasta acá, ¿qué es lo más relevante que se dice de Lavoisier? Hasta acá, lo más relevante es que revolucionó el campo de la química. Buena, Yayir, excelente. Y ideas secundarias. Una idea secundaria. ¿Y por qué revolucionó? Porque reemplazó a la teoría del flogisto por la teoría de la oxidación, ¿no? Esa es la idea secundaria. Por ello, la obra de Lavoisier es un ejemplo de paradigma de revolución científica. Lavoisier estableció una armónica simbiosis entre teoría y medición a llevar a cabo primeros experimentos químicos realmente cuantitativos con el fin de evaluar las doctrinas químicas vigentes en la época. Fue plenamente consistente en la necesidad de hacer un viraje radical en el dominio de la química y por ello se suele decir que fue un científico que en busca de revolución quería repetir uno por uno todos los experimentos llevados a cabo antes de él para corroborarlos y para demostrar a comisión de algún error, brindó las primeras pruebas rigurosas fehacientes. Algunos de los experimentos más importantes de Lavoisier examinaron la naturaleza de la combustión, así como el papel del oxígeno en la respiración de animales y plantas. En su monumental Tratado Elemental de Química, Lavoisier definió operativamente el concepto de elemento como una sustancia simple que no se puede dividir mediante ningún método de análisis químico conocido y elaboró una teoría de formación de compuestos. Me están detallando acá la teoría de la oxidación, ¿no? Se puede aquilatar la naturaleza revolucionaria del trabajo si consideramos los viejos teóricos del flogisto. Y acá hablan del flogismo un poco, ¿no? Siguiente parte, atento, ¿no? Quien hizo una gran revolución en la ciencia fue más bien conservador en la esfera de la política, chicos. Miren, otro rasgo de Lavoisier. Apuntamos, porque eso podemos anotarlo en el resumen. Lavoisier es un paradigma de cambio en la ciencia química, ¿cierto? Pero este señor, en el ámbito de la política, era, ¿qué dice? En el ámbito de la política era ¿qué nos dice el texto? Un conservador. ¿Qué significa conservador, chicos? ¿Qué significa conservador?
Muy bien. No tanto que no le gustaba hablar, sino si es conservador, puede ser que sea de derecha, que no le gustan los cambios, en tal caso, Estrellita, ¿sí? Que es afín a las ideas de derecha, sí, pero que no les gustan los cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, es revolucionario en química, en ciencia, pero no quiere ser revolucionario en la sociedad, está de acuerdo con el sistema, es sumiso, ¿no? Es más dado que fue comisario del Tesoro de la Monarquía Francesa, está de acuerdo con el gobierno. Cuando triunfó la revolución, fue arrestado y juzgado sumariamente por el tribunal y fue condenado a morir guillotinado el 8 de marzo del 94. Como dijo Lagrange, bastó un segundo para hacer cenar esa noble testa y pasarán cientos de años antes de que nazca otro igual, ¿no? Lo mataron guillotinado. Robespierre seguro estuvo detrás de esto. Se puede aquilatar la naturaleza revolucionaria del trabajo de, o sea, se puede medir, se puede evaluar el trabajo revolucionario de Lavoisier si consideramos que los viejos teóricos de Flogisto como Priestley sostenían el carácter compuesto de los metales. Esto es repetido, ¿no? Lavoisier propuso correctamente los metales eran elementos y que el oxígeno es el agente crucial en los procesos de combustión. Quien hizo una gran revolución en la ciencia fue más bien conservador. Todo eso es repetido, chicos, ¿no? Desde acá hacia adelante, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el resumen, chicos? ¿Cuál sería el mejor resumen? ¿Cuál sería el mejor resumen, jóvenes? Muy bien. A ver, se puede calibrar el ingente peso de la revolución de la velocidad si consideramos los teorías de Flogisto, sostienen los metales eran sus opuestas y la velocidad terminó correctamente elementos químicos. Esto solo tiene una parte, la parte científica. Esta de acá tiene, a ver, conservador en la política, es una figura ejemplar en la ciencia porque refutó la teoría de Flogisto, que apuntó a la nueva visión basada en oxidación, para la cual recurrió a la combinación de teoría y medición. Es correcto. La gesta
científica de ser consistía en llevar a cabo una verdadera simbiosis entre teoría y medición, por lo cual pude enterrar definitivamente una manera de hacer ciencia que consistía en apelar a la intuición y la imaginación sin ningún basamento. La clave acá sería la B entonces, ¿no, chicos? Bien. Avanzamos. Tenemos otro ejercicio. Ya ahora para ya preguntarle de todo. A ver, descubierta en 1882 por el científico Koch, que dio nombre al bacilo, la tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según datos de la OMS. La tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada con el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta a pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis pulmonar. El bacilo afecta, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Después de muchos estudios de estreptomicina y otros fármacos conocidos, proporcionan vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo. Mycobacterium tuberculosis en sus distintas y frecuentes mutaciones. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres en los que, de no invertirse la tendencia, habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el año 2020. A ver, chicos, ¿qué podemos marcar acá? ¿Qué podemos marcar, jóvenes? A ver, en la pregunta 1, ¿de quién o de qué se habla? La 2, lo más importante que se ha dicho del tema principal. Vamos dándome la respuesta por el chat, muy bien, Estrella. ¿Qué frase resume la idea principal, chicos? ¿Y con qué propósito se escribe el texto? ¿Con qué propósito se escribe el texto, por favor? Vamos contestando las preguntas, enumerando, ¿no? 1, 2, muy bien, Ariana.
El tema, chicos, sería la tuberculosis. El tema hablado de la tuberculosis en el texto. ¿Ya? La pregunta 1 también debemos subrayar que habla del tema. Tenemos ahora la idea principal. ¿Qué es lo más importante que se dice de la tuberculosis? ¿Cuál de todos estos datos contiene lo más relevante sobre la tuberculosis? Que causa daños irreparables, se contagia por inhalación o no, dicho después de estudios. Jóvenes, hay que abstraer, hay que llegar a una conclusión. La idea principal sería la tuberculosis provoca daños severos ¿no? Siendo peligrosa, ¿no? Convirtiéndose por ello en una enfermedad peligrosa, ¿no? ¿No? Entonces provoca daños severos, ¿no? Convirtiéndose, por esto se convierte en una enfermedad peligrosa, ¿no? Acá continuaríamos. ¿Qué frase resume? Ese es el título, chicos. Este es el título. El resumen sería, ¿no? Las consecuencias de la tuberculosis, ¿no? Algo así. ¿Y con qué propósito se escribió el texto? Esa es la intención. Y más o menos el propósito sería alertar, ¿no? Alertar, prevenir, ¿no?
Vamos al siguiente ejemplo. Dice, un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad. Moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico, sino refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición, el autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores, las va escribiendo la posteridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las églogas, ni Quevedo los sueños. El Quijote, las églogas, los sueños los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejada con esas obras su sensibilidad. Cuanto más se prestan al cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras. Como ha sido visto el Quijote en el siglo XVI, recién salido de la prensa, y como ha sido visto luego en el siglo XIX, en la XIX centuria, por los románticos alemanes, y ahora finalmente cómo lo sentimos nosotros. No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Querramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. A ver, de nuevo, ¿cuál sería por aquí el tema, la idea principal, el título y la intención, por favor? Vamos respondiendo.
Ah, chico, disculpen, mi micrófono estaba apagado. Vamos a ese texto ahora, el de los primates tempranos. Pero igual acá ya escribí las respuestas, pues, ¿no? El autor clásico. Yo explicaba y no se me escuchaba. Ya, pasamos a este texto. Gracias, Meisú. Disculpen. A ver, los primates tempranos empezaron a ser abundantes hace aproximadamente 55 millones de años. Hasta aquí, ¿quién es el tema? Los primates tempranos, ¿no? Se sabe mucho de estos primates porque dejaron numerosos fósiles. Están estrechamente relacionados con el grupo de primates actuales. Ojo, este es otro grupo. Por eso están estrechamente relacionados con los actuales. Estos actuales son prosimios, nombre que significa antes de los monos. Dime, ¿el tema es los primates en general o los primates tempranos? ¿De quién se está hablando? En la oración 1 y en la oración 2. ¿Quién es el tema? Primates en general no. Yayir, a pesar de que han aparecido los dos tipos de primates, ¿cuál es la intención del autor? El autor realmente solo quiere hablar de los tempranos. Mira, los primates tempranos empezaron a ser abundantes. Se sabe mucho de los primates tempranos porque hay fósiles. ¿Y qué es lo que se sabe? Que están relacionados con los primates actuales, llamados prosimios, que significa antes de los monos. Pero se ha hablado de los actuales porque es uno de los datos que se sabe de los primates tempranos. ¿Te das cuenta o no te das cuenta que no ha querido hablar de los primates en general? Quiere hablar de los primates tempranos, por no decir primeros, antiguos, ancestrales. Queda claro, chicos. Estrellita, Yayir, Talía. ¿Está bien? Tema, primates tempranos hasta aquí. Listo. Entre los prosimios, dime, ¿los prosimios son los primates tempranos o no? ¿Los prosimios son los primates tempranos, sí o no? Bien, 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 Estrella, estás atenta. Entre los prosimios tenemos a los tasíes, galagos, lorices y lemures. No me importa, esto es secundario. Los primates tempranos, listo, retomó el tema. Retomó el tema, mira, mira, retomó el tema. ¿Te das cuenta? Pesaban solo una decena de gramos. Y con sus diminutas y prensiles manos se agarraban a las finas ramas terminales de los árboles de la selva tropical. Y con sus diminutas y prensiles manos se agarraban a las finas ramas terminales de los árboles de la selva tropical. Me caracteriza a los primates tempranos, ¿sí o no? Luego dice el siguiente párrafo. Sus ojos grandes, sus ojos, este es un determinante posesivo. ¿Sus ojos grandes de qué o de quiénes? ¿Sus ojos grandes de qué o de quiénes? Muy bien. El sus de los primates tempranos miraban hacia adelante y su capacidad de resolución visual mejoró muchísimo gracias a un aumento de la densidad de los fotorreceptores. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, en general el texto estaba caracterizando a los primates tempranos. ¿Estamos de acuerdo? Los estaba caracterizando en general. Pero mira, el párrafo 2 se detiene en una característica. Dime, esta característica que se destaca del párrafo 2, ¿cuál es? La relacionada a su, la relacionada a su.
a sus ojos, ¿no? Muy bien. De esta densa disposición de fotorreceptores, surgió una serie de fuertes conexiones que iban de la retina central del cerebro pasando por el nervio óptico. Las estructuras con mapas visuales en el cerebro contenían representaciones muy agrandadas de la retina central. En alguna de estas estructuras se apreciaba una acusada separación de procesamiento visual en dos flujos funcionales distintos, uno exquisitamente sensible al movimiento y a pequeña diferencia de contra, y el otro a la forma y el aspecto de objetos visuales. La corteza visual, principal lugar de procesamiento visual en el cerebro de los primates, se agrandó muchísimo y se formaron muchas áreas visuales corticales nuevas que no estaban presentes en los mamíferos primitivos. Otra innovación de los primates tempranos fue un área cortical especializada que estaba dedicada a la guía visual del movimiento muscular. Jóvenes, dense cuenta que el texto ha puesto énfasis en la capacidad de la visión de esos primates. Era una buena visión. Al final, como relleno ha puesto, ¿no? Y otra innovación, entonces lo de la visión era una innovación y otra innovación, ¿no? Si yo digo otra innovación es porque ya mencioné una, ¿sí o no? Por eso digo otra innovación. La innovación de la cual se refieren es la visión, pues, la aguda visión. Otra innovación fue el área cortical especializada que estaba dedicada a la guía visual del movimiento muscular. Bien, chicos, la respuesta 1, la pregunta por el tema. Bacán, la pregunta 1, tú sabes que va por el tema. ¿Sí o no? Y el tema primates tempranos, pues. PT ya, PT, para agilizar el paso. Primates tempranos. 2. La idea principal. La idea principal. La idea principal sería que los primates tempranos mostraron una revolución visual, ¿no? O tienen una buena capacidad de visión, etcétera, ¿no? Yo lo voy a poner así, ¿no? Los primates tempranos, ¿no? Eh, presentan una adecuada o presentan una visión, una aguda visión. ¿Qué frase sintetiza? Ya saben que hay que resumir la idea principal, la visión de los primates tempranos, ¿no? Primates tempranos y su buena visión, pues algo así, ¿no? Nada más. Usa el i, usa los dos puntos.
Voy a poner y su buena visión, ¿no? Y su magnífica visión. Ya está. Pasamos al punto 4. ¿Con qué propósito se escribió el texto? Chicos, acá sí solo informar, ¿no? La intención no fue ni convencer, ni advertir, acá sí es informar, pues, ¿no? Informar. Informar. Ya. Vamos por acá. Chicos, vamos por acá a ver. Claves, claves. Claves de la 1, 2 y 3. Rápido, rápido.
Ya. Temprano, obviamente, prístino, chicos, ¿ah? No menor. Primates tempranos, no menores, sino primates antiguos. Y la palabra prístino significa lo primero, lo original, el más antiguo, pues. Ya, cuidado. La 2, primates tempranos se caracterizan principalmente por su acuidado óptica perfecto. La idea principal sería, eh, gracias a que dejaron una buena cantidad de fósiles, no. Los cambios en el sistema visual hicieron posible que los primates se diferencien de otros mamíferos. La clave la B en la 3. Perfecto. Chicos, acabamos con esto, con la 4 y con la 5. La síntesis. La mejor síntesis sería que, eh, gracias a la evidencia de fósiles, están estrechamente vinculados, merced a una mejora del sistema visual y a la coordinación visomotora, se diferencian los mamíferos primitivos. La clave sería la A, acá en la 4. Muy bien, Misu, muy bien, Estrella, y la 5. Determine la compatibilidad y la incompatibilidad de los siguientes enunciados con el contenido del texto. A ver, los primates tempranos solían vivir en regiones boscosas tropicales, verdadero. Acá dice que ellos se agarraban de los árboles de la selva tropical. Los primates tempranos podían intimidar por su complexión física. No, pues, si solo pesaban unos gramos, ¿cómo van a intimidar? Falso. Eso sería ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Estrella? ¿Está bien, Misu? 3. El procesamiento del movimiento era bastante preciso en los primates. Esto es compatible, claro. Y los primates tenían una coordinación bastante defectuosa. La visión la tenían defectuosa. Esto es falso, ¿no? La clave sería entonces la C. La C, claro, pues la C, la C, la C. Bien, jóvenes, aquí nos quedamos. Gracias por su atención y sus participaciones. Hemos trabajado bastante, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Acá vienen los ejercicios propuestos y saben muy bien que al final están las respuestas. ¿Ya? Todo está ahí para que puedan autocorregirse. Bien, chicos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.